Bienvenidos un día más a este canal de psicología, crímenes y secretos. Hoy tengo 3 historias. Hay crímenes que sacuden un país entero y otros que se pierden entre el polvo de los caminos. En la España rural de los años 20, 30 y 50, muchos de los desvivimientos se ocultaron por vergüenza, por miedo o simplemente porque la prensa jamás llegó a enterarse, quedaba bastante lejos. Hoy vamos a recordar uno de los casos en los que el silencio fue más ruidoso que la sangre. El crimen del cortijo de Níjar. La boda que acabó en tragedia y que inspiró una de las obras más intensas de nuestra literatura. En las grandes ciudades, los crímenes hacen ruido. La prensa corre, los fotógrafos llegan y los nombres se quedan grabados en los titulares. Pero, ¿qué pasa en los pueblos pequeños? Pues en los pueblos pequeños, no. Allí, el crimen se convierte en secreto, por lo menos hace muchos años. Se borra en el pasado, se borra con el paso del tiempo, o se entierra bajo la misma tierra que cubre los muertos. En la España rural de mediados del siglo XX hubo un montón de desvivimientos tan intensos, tan llenos de dolor, que habrían estremecido al país entero si hubiera ocurrido hoy en día y si alguien los hubiera contado. Pero nadie lo hizo, por miedo, por vergüenza o porque la voz de un pueblo perdido no llegaba nunca a las grandes ciudades o la capital. Hoy, en Psicología, Crímenes y Secretos, te voy a hablar de estos 3 casos, historias que apenas quedaron registradas en los periódicos, pero que marcaron a generaciones enteras en un mismo hilo: el silencio. Empecemos con uno de los más sobrecogedores: la boda que terminó en sangre. El crimen del cortijo de Níjar. Lo más perturbador del crimen del cortijo de Níjar fue el silencio. Nadie quiso hablar de lo que había pasado, ni siquiera los testigos. En aquellos pueblos, el honor masculino y la obediencia femenina estaban por encima de cualquier emoción. El amor era casi una enfermedad y la pasión un peligro. Corría el año 1928, en un pequeño pueblo en Níjar, Almería, donde la vida transcurre entre los campos de esparto y el murmullo de las fuentes. En esa España rural, las mujeres eran propiedad. El honor era una moneda de cambio y la vergüenza podía matar más que cualquier arma. La protagonista de esta historia fue una joven de 20 años, de familia humilde, que aceptó casarse con un hombre que apenas conocía. Pero la noche de las bodas, algo cambió. Apareció un antiguo amor, un primo lejano con quien había vivido un romance imposible muchos años atrás. El día de la ceremonia, cuando el novio y la novia se dirigían al cortijo donde se iba a celebrar el banquete, la mujer huyó a caballo con su antiguo amante. Al enterarse el novio, ciego de la rabia y la humillación, salió con un arma blanca a buscarlos. En un camino polvoriento, a las afueras del pueblo, se produjo el enfrentamiento. Un enfrentamiento fatal, porque los hombres se acuchillaron cada uno y de los dos cayó muerto. La novia fue hallada horas después, con su ropa manchada de sangre y el rostro mudo, como si el trauma la hubiera dejado suspendida en otro mundo.
En aquel entonces, la prensa local intentó cubrir la noticia, pero el suceso se silenció por órdenes de las autoridades. Era mejor no remover el escándalo, decían los vecinos. La mujer desapareció del pueblo. Algunos aseguran que fue internada en un convento. Décadas después, Federico García Lorca transformó esta historia en Bodas de Sangre. Pero lo que pocos recuerdan es que la verdadera novia nunca fue juzgada. En los informes se la describía como trastornada por la pasión, una expresión que hoy nos haría pensar en trauma, en disociación y en un shock traumático. En el aspecto de entonces no existía lenguaje psicológico para explicar el dolor femenino. Solo se hablaba del pecado, de la vergüenza y del castigo. Lo más perturbador del crimen del cortijo de Níjar no fue la sangre, fue el silencio. Nadie quiso hablar de lo que había pasado, ni siquiera los testigos mismos. En aquellos pueblos, el honor masculino y la obediencia femenina estaban por encima de cualquier emoción. El amor era casi una enfermedad y la pasión un peligro. Si analizamos el caso desde la psicología moderna, podríamos decir que esta joven sufrió un conflicto entre el deber y el deseo. El deber, representado por un matrimonio impuesto, el deseo, por un amor imposible que la sociedad lo prohibía. Cuando ambos mundos colisionan, la mente se fractura. El acto de huir en plena boda fue una explosión del inconsciente, una forma de escapar de una vida sin elección. Y el resultado fue devastador. 2 hombres muertos, una familia destruida y una mujer que quedó marcada como la loca de Níjar. Pero, ¿realmente estaba loca? ¿O simplemente fue una mujer demasiado humana en una época que no perdonaba a las mujeres que sentían? El informe médico de la época le describía como de carácter nervioso e influenciable, víctima de sus pasiones. Hoy probablemente hablaríamos del trauma, ansiedad extrema o disociación emocional. La sociedad necesitaba etiquetarla para entenderla. Algo que no podrían comprender: el peso del deseo reprimido y la culpa de haber sobrevivido. La verdadera tragedia no fue el crimen, sino cómo el silencio borró su historia real. Este caso fue el primero de muchos en los que la psicología quedó fuera del relato. Los titulares hablaron de pecado, no de trauma, de vergüenza, no de represión. Y así, uno a uno, los pueblos de aquella España fueron cubriendo sus heridas con la misma palabra: silencio. Detrás de cada crimen olvidado hay una mente que nadie quiso escuchar. Y quizá por eso el eco de aquellos pueblos todavía resuenan en los nuestros, porque seguimos teniendo miedo de hablar de lo que duele. En el siguiente caso nos iremos a Valencia de los años 50, donde una hija cayó durante años el horror que vivía en casa, hasta que un día el silencio explotó. El parricidio de Pedralba, Valencia, 1953. La hija que rompió el silencio. Era verano de 1953, en el pequeño pueblo valenciano de Pedralba. Un crimen estremeció a los vecinos. No fue una riña entre hombres, ni un ajuste de cuentas. Fue algo mucho más impensable en aquella España rural. La hija desvivió a su padre. La chica apenas tenía 17 años. Se llamaba María del Carmen. Vivía con su padre, un labrador de carácter violento, conocido por su temperamento y sus castigos.
Desde que su madre había fallecido, la joven soportaba sola la casa y el miedo. Nadie hablaba de lo que pasaba de puertas para adentro, pero todos lo sabían. En los pueblos pequeños, los secretos son como las campanas, se oyen aunque nadie mire al campanario. Una noche de julio, el padre regresó borracho a la casa y más agresivo que nunca. En medio de la discusión, la empujó contra la pared, la insultó y la golpeó como muchas otras veces había hecho. Pero esta vez, ella corrió hacia la cocina, tomó un arma blanca con la que cortaban el pan y se lo hundió en el pecho de su padre. El padre cayó al instante. La reacción del pueblo y la justicia. Cuando la Guardia Civil llegó, María del Carmen no intentó huir, solo dijo una frase: ya no me puede pegar más. La noticia no apareció en los periódicos nacionales. En los archivos locales solo se conserva una breve nota: suceso lamentable en Pedralba. Una joven presa de la enajenación causa el desvivimiento de su progenitor. La palabra enajenación era el modo en el que la justicia franquista evitaba hablar del abuso o de la violencia doméstica. La joven fue enviada a un centro psiquiátrico en Godella con diagnóstico de trastorno moral e histérico. Para los informes posteriores, hallados décadas más tarde, describen lesiones antiguas, cicatrices y una conducta de miedo extremo, lo que hoy se leería claramente como el síndrome de estrés postraumático. En aquella época, la ley castigaba el crimen, pero no contemplaba la defensa ante el abuso. Lo que María del Carmen hizo no fue solo un acto impulsivo, sino el final de un proceso. La mente humana tiene un límite de resistencia. Cuando una persona vive en miedo constante, el cerebro aprende que sobrevivir es callar. Hasta que un día el silencio se rompe. En psicología lo llamamos explosión reactiva o descarga de supervivencia. Es la respuesta del cuerpo cuando ya no le queda otra salida. Pero en los años 50 la palabra trauma no existía ante los tribunales. A los ojos de la sociedad, María del Carmen no era una víctima. Era una loca, una pecadora, una muchacha trastornada. Y así, otro crimen más fue sepultado por el polvo del camino y por la moral de una época en la que el silencio era la única manera o la única forma de seguir viva. Nadie volvió a saber nunca más de ella. Algunos decían que murió en un sanatorio, otros que se marchó a Francia y que nunca regresó. Lo cierto es que su nombre se borró, como tantos otros nombres de mujeres que no tuvieron voz en aquella época. El siguiente caso, viajaremos hasta La Manchuela, en Albacete, donde dos adolescentes sorprendieron al país por desvivir a su maestro. Este crimen no fue cometido ni por odio, solo fue por curiosidad. El crimen de La Manchuela. Vamos a Albacete, 1962. Los chicos que desvivieron sin odio. Era año 1962 en una pequeña aldea, La Manchuela. Entre campos de trigo y casas hechas de adobe, el maestro del pueblo no se presentó a clase.
Los alumnos esperaron toda la mañana hasta que uno de ellos fue a buscarlo a su casa. Ahí lo encontró, tendido en el suelo, con el rostro cubierto de sangre y una herida en el cráneo. Al principio pensaron en un robo, pero no faltaba nada. La Guardia Civil llegó y comenzó a interrogar a todos los vecinos. En pocas horas, las sospechas se centraron en dos muchachos del pueblo, Antonio y Miguel. Tenían 14 y 15 años. Cuando los detuvieron, los chicos no mostraron miedo. Al preguntarles por qué lo habían hecho, uno de ellos respondió con una calma escalofriante: queríamos ver cómo se desvivía a una persona. El contexto psicológico y social. En los informes policiales se hablaba de niños con un carácter desviado, pero lo que escondía detrás era una mezcla letal de abandono emocional, pobreza extrema y curiosidad sin límites. En los años 60, la educación rural estaba marcada por la represión y el miedo. No había psicólogos, ni orientación escolar, ni mucho menos. Solo existían reglas con las que te daban en la mano. Ni siquiera se hablaba de la palabra adolescencia. Antonio y Miguel eran hijos de jornaleros, sin recursos y con familias desestructuradas. Pasaban los días cazando conejos, imitando lo que veían en el matadero y jugando con los cuchillos viejos. La víctima, el maestro, que era uno de los pocos que intentaba imponer disciplina. Pero a los ojos de los chicos, esto se convirtió en una figura de autoridad que les recordaba a todo lo que odiaban, como el miedo, la humillación o el castigo. Cuando le golpearon, no lo hicieron por venganza, sino por curiosidad, como quien prueba un límite sin entender la consecuencia. En su juicio, uno de los peritos usó la expresión poco conocida entonces, degeneración moral precoz. Hoy el término equivaldría a lo que llamamos trastorno de personalidad antisocial en etapa infantil. Vamos a recordar que los adolescentes todavía no están terminantemente acabados, no tienen todavía el valor de lo que están realizando, sus consecuencias, y los mueve más su testosterona. Pero en los años 60 nadie sabía qué hacer con niños así. Uno fue enviado a un reformatorio en Madrid y el otro fue internado a un centro psiquiátrico en Cuenca. Ambos desaparecieron del registro público años después. Hoy hemos traído 3 historias, 3 pueblos distintos y un mismo patrón: el silencio. La novia de Níjar, la hija de Pedralba y los chicos de la Manchuela. Ninguno de ellos fue comprendido. Todos fueron juzgados por una sociedad que no tenía lenguaje para hablar del trauma, de la represión o de la enfermedad mental. En las ciudades, los crímenes se publicaban y se analizaban, se comentaban, pero en los pueblos se escondían. Tal vez esa sea la verdadera tragedia de la España de entonces, que el dolor no se gritaba, se callaba, y el silencio, con el tiempo, se volvió parte del paisaje. En cada rincón, en cada historia olvidada, hay una lección sobre la mente humana, sobre cómo el aislamiento y la falta de comprensión o compasión pueden modelar distintos o destinos enteros. Porque al final, los monstruos no nacen en las ciudades. A veces nacen en los pueblos, donde nadie escucha sus gritos. Gracias por estar aquí. Recuerda suscribirte. Nos vemos en otro caso criminal. Coméntame qué te parece estas historias olvidadas.